que no sé si ya lo revisaron por ahí, se llama MAC o Mycobacterium avium complex o complejo de micobacterias. Dentro de las que nosotros tenemos 2 bacterias muy, muy importantes de este complejo, que es el Mycobacterium avium y el Mycobacterium intracelular, que son, los 2 que se encuentran incluidos en las micobacterias que se les llaman no tuberculosas. ¿Alguien me quiere decir por qué se les denomina no tuberculosas, muchachos? Doctora, yo había leído que, bueno, que causan tuberculosis en las aves, no sé si tenga que ver. Sí, doctora. De hecho, es una zoonosis. Mycobacterium avium es una bacteria zoonótica, es decir, que las aves son los reservorios y que la pueden transferir al humano, efectivamente, sí. De ahí el nombre. ¿Alguien me quisiera comentar de ellas? Yo leí de la ave que Ah, es de gram positivo, bacilos de gram sí. positivo, que es también aerobio y que está en el grupo 3 de la clasificación de Ranion. Ajá, de reunión, ¿verdad? Ajá, que Ajá, tienen un crecimiento lento y lento. son Ujú. fotocromógenos, ¿Y que son qué, perdón? fotocromógenos. ¿Qué quiere decir eso? Lizzy, ¿sabes qué es ser fotocromógeno? Que dependiendo de la luz cambia su color, como por Es ejemplo la correcto, luz en el solar. cultivo, ¿verdad? Sí. Okey. Que en También el su medio de forma se cultivo caracteriza mucho. a ver, perdón, Cristi, tú. También que su forma se caracteriza mucho por ser chiquito y delgadito, como lo compararon con un alfiler. Ajá, con filamentos, bacterias muy filamentosas, ¿verdad? Que no tienen la característica de las micobacterias que, como habíamos visto, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, de hecho, también se les reconoce como bacterias atípicas, ¿verdad? Con esto pues ¿cómo se llama? Las diferencian, digamos, de Mycobacterium tuberculosis. Eh, Se considera que una parte de ellas, que sí, que son ubicuos. Ah, ok, que las vamos a encontrar ahí, en ese espacio, digamos, en forma constante. Eso es ubicuo, que eligen tener un espacio en el cual van a estar ubicadas, digamos, constantemente. ¿Sí? Ajá, Hablando de eso, dice que se concentra mucho en el área gastrointestinal y ujú. pulmones, pero no sé si también decía, bueno, esto no sé si sea verdad, pero decía que podía llegar y sacar a los intestinos y Ujú. producir un tapón, pero no sé eso si sea verdad. Sí, fíjate que sí. No sé si alguien se imagine o sepa cómo se hace esto. Sucede que las micobacterias, dentro de las características de las micobacterias es el causar un proceso inflamatorio severo, muy importante. Una vez que inflaman el sitio donde se encuentran, hacen algo como si fuera, digo, no como si fuera, es una caseificación de las células. Haz de cuenta que las células, después de estar inflamadas, cicatrizan, por decirlo de alguna manera, se endurecen y ese endurecimiento va a ser, si habláramos a nivel pulmonar, cavernas. Y hacen primero granulomas y después cavernas. Y en el caso de intestinos, pues hace lo mismo. Hace granulomas, o sea, como, ¿cómo se los puedo describir? Como tumoraciones por el proceso inflamatorio tan severo celular. Y después estas células, después de haber sido inflamadas durante mucho tiempo, como que se endurecen, como que caseifican. Y esto hace que haya una obstrucción intestinal. Efectivamente. De hecho, hay tuberculosis este, digestiva o intestinal, como le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, eso es la, lo que tú comentas hace un momento, ¿verdad? Que puede ocasionar ese tipo de alteraciones a nivel digestivo. Bueno,
Como ustedes comentaban, estas bacterias se consideran bacterias de crecimiento lento, no cromógenas, que van a tener la particularidad, pues, de cambiar de color o de producir cierta coloración en los medios de cultivo en los cuales se encuentran sembradas y que en consecuencia pues se puedan diagnosticar o se puedan tipificar como micobacterias de crecimiento lento por las características que tienen en su pared celular. ¿Tienen pared celular, muchachos, o no? ¿Pared cómo, perdón? ¿Pared celular o no? Sí, tiene muchos lípidos la pared celular. Una pared celular con muchos lípidos, de ahí que es muy difícil, digamos, por eso se consideran gram positivas, ¿verdad? Porque pues no se destiñen, no pierden la coloración del colorante de gram. Sin embargo, esa capacidad de no ser fáciles a la decoloración permite o exige que nosotros realicemos otra técnica de coloración, que es la coloración de Ziehl-Neelsen, para poderla identificar en forma adecuada. Bueno, miren, yo había buscado un caso clínico que quería ponerles para que ustedes lo identificaran, pero pues bueno, ya ahorita tenemos el tiempo un poquito cortado. Déjenme empezar con la presentación y si nos da tiempo revisamos el caso clínico. ¿Está bien? Sí, Para doctora, que gracias. quede un poquito más firme la idea. Ahorita vemos. Ah, Maestra, yo tengo una pregunta. sí, En el dime. documento que encontré decía que las personas inmunocomprometidas son propensas a tenerlas y no tener y ser asintomáticas. No sé si eso esté bien o si se refiere al hecho de que las pueden contraer más rápido y, o sea, pues, morirse. A ver, mira, se supone que dentro de las micobacterias, el avium complex o el complejo de micobacterias va a tener una característica que se ve que pueden afectar a pacientes inmunocompetentes, no solamente inmunocomprometidos, y que puede ocasionar algunas enfermedades, a ver, ¿qué significa? Ok. Que puede ocasionar enfermedades pulmonares. No son como que las típicas enfermedades o las típicas bacterias productoras de tuberculosis, pero pueden producirlo. Una vez que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se presenta en el mundo, se hace uno de los principales casos o condiciones de salud, por decirlo de alguna manera, donde las micobacterias hacen de lo suyo. Yo les comentaba ya en la oportunidad pasada, cuando vimos Mycobacterium tuberculosis, que se dice que si es un paciente es tuberculoso, tenemos que investigarle VIH. Y por el contrario, si nosotros vemos un paciente con VIH, tenemos que buscarle tuberculosis, porque están íntimamente asociados. Entonces, estas bacterias del complejo MAC no son necesariamente las típicas que producen tuberculosis, pero incluso se han visto en pacientes inmunocompetentes, que son portadores asintomáticos. Entonces, aquí, bueno, pues tendríamos que ser sensibles a eso. Sí ocasionan tuberculosis en pacientes inmunocomprometidos y van a ocasionar condiciones de salud bastante interesantes en estos pacientes con inmunocompromiso. ¿Sí? Voy a presentarles la pantalla y a ver, ¿se está viendo? Muchas Sí, gracias. doctora. Sí, Ok, doctora. gracias. Bueno,
Nosotros, y yo creo que ustedes ya revisaron, que se va a tipificar como MAC, que habla acerca del Mycobacterium avium e intracelular, que son, digamos que los dos más interesantes. Esa clasificación de Runyon que ustedes hablaban hace un ratito, hablaban del grupo 1, donde las bacterias se clasifican en fotocromógenas y, bueno, que producen un pigmento amarillo en presencia de la luz. ¿Sí? Dentro de los que tenemos es el Mycobacterium kansasi, que se ha diagnosticado como una micobacteria reemergente también, el murinum, que es otro de los fotocromógenos, los escotocromógenos que producen pigmentos amarillos a naranja en la oscuridad, ¿sí? Los grupo 3 que no son fotocromógenos, como el Mycobacterium avium y el Mycobacterium intracelular, y los del grupo 4 que son de crecimiento rápido, que crecen en menos de una semana. Eh, de hecho, Mycobacterium tuberculosis produce un pigmento amarillento en los cultivos, en los medios de cultivo. Dentro de las diferentes zonas donde se presentan las micobacterias, muchachos, eh, el Mycobacterium avium es el principal agente causal. Después del Mycobacterium tuberculosis de enfermedad pulmonar. ¿En quiénes es común encontrarlo? En pacientes que tengan daño pulmonar de entrada, es decir, que tengan un proceso infeccioso o hayan tenido un proceso infeccioso u obstructivo subyacente. ¿De quiénes estamos hablando? De pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, de pacientes que tienen algún proceso pulmonar interesante, pacientes con hipertensión pulmonar secundaria, algún asbestosis por alguna otra condición laboral, etcétera. En estos pacientes es más frecuentemente encontrarlo, o también en pacientes que tengan algún inmunocompromiso. Tanto avium como intracelular se distinguen por presentarse con mucha frecuencia causando problemas en aves de corral y en algunos liebres, en algunos conejos. De ahí que se consideran ser una zoonosis para el humano. Eh, ¿Cómo decirles que conforme las condiciones de inmunocompromiso en la actualidad se han generado, es más frecuentemente encontrar estas, este tipo de bacterias patogenizando al humano? Y también comentarles que cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad producida por cualquiera de estos dos tipos de bacterias, es muy difícil hacer una distinción, son muy similares, ¿sí? Entonces, ah, pues esas son algunas de las consideraciones. Ahora, como bacteria, digamos que los mecanismos de virulencia son limitados. Sin embargo, los vamos a comentar ahorita. Dentro de la estructura y la fisiología del Mycobacterium del complejo MAC, pues se consideran bacilos gram positivos, con una pared celular, como ya lo comentaban sus compañeros, rica en lípidos, aerobios estrictos inmóviles, que no esporulan. Por lo tanto, eso les resta hasta cierto punto una característica de virulencia. Son filamentos ramificados, lo que ya comentaban también hace un ratito. Son bacterias que tienen una forma sumamente delgada, que se ven
filamentosas más que bacilares y que, bueno, van a tener pequeñas ramificaciones que los hace darles esa capacidad de adherencia a células epiteliales respiratorias. Dentro de las características, bueno, pues van a proliferar de manera óptima a 41 grados centígrados, ¿sí? Generan colonias no pigmentadas, de ahí que ya habíamos comentado que no son fotocromógenas, blandas y lisas, aparecen en cualquier sitio del entorno, altamente adaptables y han sido cultivados del agua, es decir, se han extraído de agua, de tierra, alimento y algunos animales, incluido aves. De ahí pues el nombre de avium. Eh, Se considera que son débilmente gram positivos y fuertemente ácido alcohol resistentes, tienen una pared celular pues gruesa y causan enfermedad principalmente por la respuesta del hospedero ante la infección. Quizás ustedes se preguntarán qué es lo que sucede cuando decimos que causan enfermedad principalmente por la respuesta del hospedero. Pues resulta, muchachos, que para que esto se presente, necesita haber, pues, condiciones especiales, ¿no? De inmunocompromiso, pero yo ya les comentaba también que curiosamente eh, se pueden encontrar en pacientes sanos, o sea, en pacientes que son inmunocompetentes, que no tengan enfermedades pulmonares y, digamos, de fondo y que causen alguna alteración pulmonar discreta, ¿no? Hay un síndrome que lo vamos a comentar aquí adelantito, que se presenta en mujeres sanas, inmunocompetentes, ya lo van a comentar. Se clasifican en función de la capacidad de, bueno, teñirse con técnica de Nielsen, el elevado contenido de guanina citosina en su ADN, de que tienen una división lenta y sus cultivos requieren incubación hasta de 8 semanas antes de que se detecte el crecimiento, que son muy difíciles en algunos de los casos de distinguir entre sí y que pues las colonias no están pigmentadas, ya lo habíamos comentado. Eh, y bueno, esto que también hemos venido diciendo, que los componentes o los elementos del complejo MAC pocas veces causan una enfermedad en personas inmunocompetentes, aunque lo producen. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos acerca del foco de Gón? Que el foco de Gón es la inflamación que se presenta de primoinfección por micobacterias, pues puede presentarse en este caso. Es una inflamación crónica transmural que la va a hacer la micobacteria cuando llega a los macrófagos, a las células de polvo y que empieza a hacer su cometido, es decir, a ocasionar el proceso inflamatorio. También puede afectar, como alguien ya lo comentaba hace ratito, tracto digestivo y asociarse a manifestaciones sistémicas extraintestinales. Eh, bueno, vamos a tener algunos otros que están en el complejo de micobacterias, pero sí comentar que las importantes que nosotros tenemos va a ser el intracelular y el labium, y que bueno, en algún momento comentaremos otra vez de Kansasi, que son las que vamos a encontrar. Entonces, Mycobacterium intracelular produce enfermedad pulmonar en pacientes inmunocompetentes y su especie, el Mycobacterium avium, pues su especie Hominis suis, es una enfermedad en humanos cerdos y que pues principalmente la vamos a ver asociada a pacientes con VIH, pacientes que hacen procesos de linfadenitis, no sé, aumento de cadenas ganglionares importantemente, y que son ganglios tuberculosos, por supuesto, en niños,
enfermedad pulmonar crónica en adolescentes con fibrosis quística, que ya lo comentábamos, y adultos ancianos con enfermedad pulmonar de base. O sea, estas serían las dos diferencias que encontraríamos en Avium, subespecie Hominis suis, y Mycobacterium intracelular. Hasta aquí dudas, muchachos. Bueno, los pacientes con VIH y SIDA, eh, aquí pues estamos partiendo de la premisa de que es un paciente que tiene un inmunocompromiso, obviamente va a producir una enfermedad diseminada y son las más comunes por oportunismo de origen bacteriano en enfermos con, con esta enfermedad de fondo. No solamente el Mycobacterium tuberculosis como tal, sino micobacterias del complejo MAC. Aumenta de sobremanera el peligro, pues cuando los linfocitos CD4 disminuyen a menos de 100 células por microlitro, y ustedes ya lo saben, estos pacientes con VIH, uno de los principales problemas que va a tener es disminución de los CD4 y alteración de CD8 en consecuencia. El riesgo se agrava si la persona tuvo o presentó en alguna oportunidad una enfermedad o una infección ocasionada por Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis jirovecii es un hongo que va a estar con mucha frecuencia ocasionando problemas pulmonares en pacientes con inmunodeficiencia adquiridos. Les puedo comentar que fuera de tuberculosis, Pneumocystis jirovecii, pues es frecuentemente encontrado, aunque no sería el único hongo que se va a encontrar en pacientes con inmunocompromiso por VIH. También estos pacientes van a tener anemia grave, cuando algunos pacientes, muchachos, que son seropositivos, abandonan accidentalmente o voluntariamente los antirretrovirales, son presas más fácil de que cualquiera de estas bacterias o incluso hongos, insisto, se asocien al problema de fondo, al problema de la seropositividad. Bueno, la exposición ambiental a veces produce colonización de vías respiratorias o gastrointestinales por el complejo de Mycobacterium avium. Después de invasión de algunos tejidos, aparece en sangre una bacteremia transitoria. Después se presenta bacteremias constantes con infiltración a tejidos importantemente, y esto es lo que hace ese proceso inflamatorio, muchachos, que después produce los granulomas y posteriormente la disfunción orgánico-sistémica. ¿Sí? En los pulmones son frecuentes encontrar nódulos infiltrados difusos, que serían los granulomas, después las cavidades y lesiones endobronquiales, en algunos casos pericarditis, abscesos en partes blandas, lesiones cutáneas, porque también puede tener expresión a piel, ataque de ganglios linfáticos. Todas las micobacterias producen una alteración importante a nivel linfático, ¿sí? Incluso puede diseminarse a nivel linfático, y cuando esto sucede se llama tuberculosis miliar. También ocasionar infección de huesos, haciendo una tuberculosis ósea, que es muy común esta tuberculosis ósea en algunas partes del mundo, por ejemplo, Montreal, Canadá, por las características del ambiente que hay un alto número de personas canadienses que tienen
tuberculosis ósea, y uno de los problemas más comunes que se presentan es que después del proceso inflamatorio de los huesos pues, se produce una sinartrosis, se sueltan las articulaciones, impidiendo una adecuada movilización. Muchas mujeres incluso se ven sometidas a colocación de prótesis de cadera, por ejemplo, o a prótesis de rótula, porque esto, bueno, les ocasiona, les decía, sinartrosis permanentes. eh, y bueno, pues también puede haber lesiones del sistema nervioso central. Hasta ahí, muchachos, dudas. No, doctora. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían los criterios para poder diagnosticarlas? Bueno, pues uno de los criterios interesantes es la presencia de fiebre, ¿sí? Encontrar eh, fiebre en los pacientes. ¿Por qué razón? Porque nos está hablando de que hay un proceso infeccioso, pero de repente no sabemos en dónde. Como todas las micobacterias, muchachos, va a ser una presencia de linfocitosis, y los linfocitos de por sí van a elevar la temperatura corporal. Se ha visto, y esto yo lo he preguntado, lo he revisado, el por qué la fiebre generalmente es de predominio vespertino a nocturno, y obviamente los sudores también. O sea, si yo tengo fiebre, implícitamente voy a tener sudor. O se llama diaforesis nocturna, que con mucha frecuencia la encontramos en la tuberculosis. Les decía, la presencia de fiebre es por la leucocitosis. Eso está pues confirmado. Puede haber dolor abdominal, diarrea y obviamente adelgazamiento. Esto cuando estamos hablando de alteraciones a nivel más que pulmonar, tuberculosis digestiva. La microscopía y el cultivo son sensibles y específicos. Ustedes ya saben, vamos a realizar una prueba del sitio donde se encuentra la infección o sospechamos que está la infección, y vamos a hacer una tinción de Sil-Nielsen, ¿sí? Las infecciones se tratan durante periodos prolongados con uno de los medicamentos utilizados, claritromicina y acitromicina, combinados con etambutol y rifampicina. Yo ya les había comentado cuando vimos Mycobacterium tuberculosis que se deben de dar tratamientos combinados, es decir, no se puede dar un antimicrobiano solo, dado que no nos da respuesta adecuada, ¿sí? Bueno, el síndrome de Lady Windermere, que ese es el que yo les comentaba hace un ratito, está basado en un libro de Oscar Wilde, donde se ha visto, muchachos, que en personas, en mujeres de edad avanzada, es decir, de 60 años en delante, que son inmunocompetentes, que no tienen ningún problema de fondo, ningún problema respiratorio que nos pueda estar explicando la razón, de repente encontramos alteraciones a nivel pulmonar que no tienen un fundamento lógico, que no tienen un antecedente y simplemente se presentó ahí. Y estas bronquiectasias plurifocales, una vez que se recolecta material de exudado faríngeo, ¿sí? O de esputo, vamos a encontrar las micobacterias. Algo también interesante es que se pueden tomar radiografías y se encuentran micronódulos, que estos micronódulos van a estar respetando los lóbulos superiores y predominando en el lóbulo medio y la língula. Fíjense, muchachos, que es muy importante comentarles esto.
De entrada, si ustedes recuerdan cuando vimos Mycobacterium tuberculosis, comentábamos que hay pacientes que nunca hacen un nódulo de reinfección, sino que se quedan con el nódulo de primoinfección y de ahí se disemina todo el proceso de enfermedad. Esta es uno de los casos este, que nos sucede eso. Generalmente no encontramos nosotros diseminación a lóbulos superiores o apicales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que en los lóbulos apicales tenemos menos oxígeno y tenemos menos ganglios linfáticos. Y una de las cosas que busca el foco de primoinfección es oxígeno y presencia de ganglios linfáticos para hacer diseminaciones. Así es de que esa sería pues prácticamente parte de la explicación. Bueno, miren, es una tomografía de una paciente femenina de 63 años de edad que presentó tos, disnea y pérdida de peso de 8 meses de evolución. Se realiza vaciloscopía, la cual resulta negativa, instaurándose distintos tratamientos antibióticos con resultados desfavorables. Se practica posteriormente un lavado bronquial alveolar, el cual fue cultivado e identificado Mycobacterium avium homini suis. ¿Sí? Aquí están todos estos foquitos neumónicos. ¿Sí? Bueno, en hombres se puede presentar algo que se llama enfermedad fibrocavitaria lobar superior o tuberculosis light. También en hombres de edad avanzada, aquí sí hay un antecedente de tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La infección es producida por Mycobacterium avium y Mycobacterium kansasi. Es la micobacteria que yo les comentaba que podemos encontrar también. Afecta, al contrario de Lady Windermere, los lóbulos superiores y se manifiesta con cavidades va a ser cavitaciones de paredes finas y opacidades lineales y fibrosis apical. ¿Sí? Como ustedes están viendo acá, ay, se me va mi cursor, miren. Todas estas lesiones y el borramiento de algunas partes de las regiones apicales pulmonares. ¿Sí? Miren, las cavitaciones. ¿Sí? Bueno, hay otro síndrome que se llama Hoptulum, que se ocasiona en sujetos que frecuentan espacios saunas. El Mycobacterium lo vamos a encontrar en agua, sí, ya lo habíamos comentado, y se encuentra en las tinas de hidromasaje, en tinas que no son adecuadamente limpias o desinfectadas y hacen que se produzca una reacción inmunoalérgica, ocasionando una neumopatía e hipersensibilidad en estos pacientes. También en pacientes sanos. Dentro de la epidemiología, pues tiene distribución universal, pero la enfermedad se ve con más frecuencia en países donde la tuberculosis no es muy frecuente, por ejemplo, en Europa. Se adquiere fundamentalmente a través de la ingestión de agua o alimentos contaminados. Se cree que la inhalación de aerosoles infectados desempeña un papel menor en la transmisión. Los pacientes con más riesgo de padecer la enfermedad pues, son aquellos inmunodeprimidos y los que tienen enfermedades pulmonares de larga evolución. Los pacientes con VIH
Pues hacen el proceso de multiplicación de bacterias en ganglios linfáticos y hacen diseminaciones sistémicas. Bueno, dentro del tratamiento, ya retomando, pues son tratamientos que van a ser bastante prolongados, de 6 a 9 meses, y que esto es lo que hace a los pacientes de repente abandonar los tratamientos. Si este paciente, que aparte de todo es seropositivo y no se está tomando adecuadamente los antirretrovirales y suspende los antituberculosos, pues vamos a tener una bomba de tiempo, ¿no? Dentro de los que se indican es claritromicina, acitromicina, etambutol, rifampicina o rifabutina y obviamente en pacientes con VIH pues, no podemos indicar el etambutol. ¿Sí? Bueno, Maestra, ¿eso por qué? porque etambutol va a ocasionar alteración de las fórmulas blancas. Y si de por sí ya tiene el problema, pues vamos a causarle mayor problema a nivel de células de defensa. Ujú. Doctora, Mande usted. ¿y qué piensa, por ejemplo, usted de como a los pacientes de COVID que se le están tratando con con retrovirales? Bueno, mira, déjame decirte algo. A ver, José Luis, déjeme contestar una pregunta, ¿sí? ¿Esta también puede causar tuberculosis meningia? Sí, José Luis, aunque no es lo más frecuente. Va a huesos, va a pulmones, va a aparato digestivo, es en donde más encontramos la tuberculosis por micobacterias del grupo MAC, ¿sí? Bueno, pero en pacientes con inmunocompromiso, por supuesto que lo puede hacer. Perdón, lo que pasa es que luego vi que tenía un comentario en el chat. Me preguntabas qué pasa o qué pienso de que se estén dando antivirales, ¿verdad? Esa es la pregunta, en Sí. pacientes con COVID. Bueno, pues mira, los antivirales, como su nombre lo dice, están indicados en procesos infecciosos ocasionados por virus. Hay antivirales que pueden ser o son susceptibles de ser indicados en problemas o en procesos respiratorios. De antemano, nosotros conocemos COVID o coronavirus desde ya hace muchos años. Conocemos el SARS y conocemos el MERS-SARS. El SARS es el virus que produce el síndrome respiratorio agudo hemorrágico que se presentó en India hace muchos años. También conocemos el MERS-SARS que se produjo por ahí en 2004 en Oriente Medio y que también produce un síndrome hemorrágico pulmonar agudo y que se considera que el reservorio son los camellos y que también ocasionó una epidemia. ¿Sí? Desconocíamos el MERS-SARS-CoV-2, que es el que estamos ahorita manejando, o el COVID, que está ocasionando esta condición. Pero sí se ha visto respuesta con los otros anteriores, con la utilización de los antivirales. Yo les comentaba hace un ratito que pues es ensayo-error. Estamos ante un organismo, un microorganismo que no nos es conocido del todo, que se le han encontrado una gran cantidad, muchachos, de aristas, muchísimas aristas. Por ejemplo, yo les puedo comentar que se encuentra haciendo alteraciones secundarias en articulaciones, que se encuentra haciendo
alteraciones secundarias en corazón, que se encuentra haciendo alteraciones secundarias en aparato digestivo. Pulmonares, pues ya de entrada sabemos que es ahí donde afecta y que no hay vuelta de hoja, ¿no? Por demás estaría decirlo. Pero en piel, muchachos, en piel, tiene expresiones en piel. Está dando problemas a nivel renal. Se ha visto que es un virus multisistémico. Entonces, se desconoce qué de todo va a continuar haciendo. Incluso hay quien dice, y creo que ya se los había comentado, que se ha visto pacientes jóvenes a los que dice que no les causa mayor problema, que una vez que pasan el proceso del síndrome respiratorio, que suele ser como muy subclínico porque ni siquiera da muchos datos, entran en estados de depresión y que incluso se le ha asociado con suicidios. Entonces, por el estado depresivo tan importante que ocasiona. Yo pienso que si no tenemos opción, estamos obligados a utilizar medicamentos que a lo mejor no estamos 100% seguros que van a funcionar bien o totalmente bien. Pero ¿saben qué, muchachos? En medicina uno siempre arriesga, para bien o para mal. Y eso se los digo como médico. Muchas veces hacemos procedimientos que no estamos seguros que nos vayan a funcionar, pero tenemos opciones. Lo hacemos o lo dejamos morir. A lo mejor, dentro de lo que hicimos, tenemos probabilidades de resolver algo. Y si no hacemos nada, pues se va a morir. Y a lo mejor ustedes dirán, pues de todas maneras se murió. Pues sí, pero me di cuenta que lo que hice, a lo mejor no debo de usarlo otra vez o no lo debo de hacer. ¿De qué manera me entero si no lo hago? ¿Sí? Se oye pues un poco agresivo porque decimos, bueno, y si el que está ahí es su hijo, su esposo, su hermano, su tío, su papá, o sea, ¿qué? Pues aún así lo pensaría, que hay que hacer la lucha, que hay que intentar que tal condición funcione. Hay muchas cosas que se están utilizando, no solamente los antivirales, se están utilizando, por ejemplo, el paracetamol a dosis importantes. Esto en pacientes jóvenes se está utilizando eh, antibióticos, ¿sí? Donde se dice sí funciona. Bueno, después de esto les aseguro que habrá toda una gran gama de cosas que se tendrán que conjuntar y decir qué fue lo que sí sirvió para nosotros y que sí, también la presencia, también algunos anticoagulantes del tipo de la senocumarina. Así es, muchachos. Entonces, ¿qué será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué piensan? Sí, José Luis. ¿Mm? ¿De qué, Sonia? ¿Nada? ¿Nadie me comenta nada? ¿Qué piensan? Pues Pues estamos así hablando a de eso. grandes rasgos. Ah, adelante, Cristina. No, adelante, Pedro, tú dale. Bueno, no, pues yo nada más quería como de recalcar pues lo que dijo la maestra, que pues sí, pues ahora sí que, pues sí, a veces sí es mucha responsabilidad la que tiene un médico, ¿no? Y pues sí, por eso no hay como, pues tratar de estar bien preparados pues para saber lo que estamos haciendo, porque pues sí, son cuestiones muy complicadas y pues uno siempre va a tratar de ver pues
por el bien de la sociedad, pues, ¿no? Del paciente. Pero sí, pues sí es complicado. Así es, Pedro. Fíjate que como médicos tenemos una responsabilidad que ni siquiera ustedes se imaginan ahorita. Este, alguna ocasión yo comentaba algo que me parecía chistoso. Miren, yo tenía 24 años cuando se me murió mi primer paciente. Es un evento que nunca he olvidado y que nunca voy a olvidar. Una paciente que traía un problema, de cardiopatía. Teníamos guardia y, pues, la paciente se había quedado con nosotros en el servicio. Una paciente, pues, crónica de añosa y solamente estaban ella y su compañero, su esposo, que era otro ancianito. Y solos, no tenían más familia con situación económica, pues, de pobreza. Y habíamos hecho más o menos una relación adecuada, agradable. Ya teníamos con ella como un mes en el hospital. Y bueno, finalmente, ese día el esposo se tiene que ir porque tenía, pues, cosas que bañarse y traer ropa limpia, porque, pues, ahí permanecía con su viejita.